El siguiente programa fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Se llega a la maternidad o a la no maternidad por distintos caminos, pero siempre es una elección, tener o no tener hijos, entre los sentimientos propios y los mandatos sociales. Mujeres, hombres, parejas que hacen hasta lo imposible para tener un hijo y aquellos que prefieren no tenerlo. Hoy hablaremos de preservación de la fertilidad en pacientes oncológicas. Bienvenidos a ¿Y ustedes para cuándo? Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos una vez más en un nuevo capítulo de ¿Y ustedes para cuándo? Siempre haciendo visibles temáticas que generan diverso tipo de cuestionamiento por parte de mucha gente que desconoce todo lo que aquí se va tratando en cada programa. Hoy vamos a estar hablando de una temática que atraviesa a muchas personas, que a veces lleva también todo un proceso de aceptación, pero que también es importante la prevención. Por eso vamos a conversar con ella, que ya ha venido en varias oportunidades, es médica ginecóloga, obstetra, la doctora Paula López Breccia. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal, Karina? Buenas tardes. Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Bueno, para nosotros siempre un gusto tenerte en el programa como profesional, ir ahondando en diversas temáticas. Y bueno, es algo bastante fuerte, ¿no? Quizás no solo hay desconocimiento, sino también hay muchas personas que prefieren no hablar, ¿no? De eso mejor no toquemos el tema, ¿no? La palabra cáncer todavía sigue generando mucho miedo, ¿no? Y nosotros en este programa también nos encargamos de aportar desde ese lugar, ¿no? De desmistificar también muchas cuestiones y de asistir también a la información de lo que implica. Las mujeres a veces son más propensas a desarrollar diferentes tipos de cáncer. Así que vamos a iniciar desde ese lugar, ¿no? ¿Qué es lo más frecuente de encontrar, más allá de todo lo que uno puede llegar a hacer desde la prevención? Exacto. Sí, si bien, como vos decías anteriormente, antes pensar en la palabra oncología y en la palabra fertilidad juntas era como una locura, ¿no? O sea, desde el punto de vista hasta profesional, era un área no tan desarrollada ni explotada, porque generalmente existía, digamos, por un lado poco conocimiento y por el otro lado mucho prejuicio también desde parte de la comunidad profesional. Hoy en día existe la oncofertilidad, que se encarga justamente de lo que vamos a tratar en este programa, de tratar de preservar la fertilidad en una paciente que tiene un diagnóstico de cáncer. Y con respecto a los cánceres, generalmente son los tumores que se dan en pacientes en edad fértil. Dentro de los más frecuentes tenemos el cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero, que en nuestro país es muy frecuente aún, a pesar de las técnicas de screening. Después tenemos otros tipos de cáncer que se desarrollan en pacientes quizás un poco más jóvenes, que son los hematológicos fundamentalmente, como las leucemias o los linfomas. Los melanomas, que son los tumores de piel, también son frecuentes en las pacientes jóvenes. Y son generalmente esas patologías las que una mujer se puede llegar a encontrar con un diagnóstico durante la edad reproductiva. Claro, o sea que esto que vos decías anteriormente, y es lo que vamos a hablar en el programa el día de hoy, hay todo un contexto médico que ahí está acompañando para que esta mujer también pueda concretar este objetivo de ser madre, ¿no? Sí, ese es el objetivo de la preservación de la fertilidad, que se define, digamos, como un procedimiento, puede ser médico, quirúrgico o de laboratorio, que lo que hace es tratar de darle la posibilidad a la mujer de ser madre biológica, a pesar de haberse encontrado con un diagnóstico de cáncer. Todos los tumores que te mencioné habitualmente requieren dentro de sus tratamientos algún tipo de quimioterapia, o puede ser radioterapia, o
tratamientos hormonales que tienen diferente tipo de daño sobre las gónadas en la mujer, fundamentalmente sobre los ovarios. Y eso es lo que realmente tiene implicancia en preservar la fertilidad. O sea, son técnicas que lo que hacen es tratar de preservar la función gonadal a pesar del tratamiento recibido. Ajá. O sea que la única forma, digamos, que las mujeres podemos enterarnos de esto es a través de un diagnóstico que se da en controles, ¿no? En controles que en algunos casos serán anuales, en otros, bueno, con un menor tiempo. Tal cual, puede ser como un control o bien la paciente puede acudir con un síntoma en particular. Ajá. Pero lo importante para tener en cuenta la preservación de la fertilidad es que la paciente se asesore con un profesional idóneo que pueda tener un equipo multidisciplinario para poder hablar con un especialista en fertilidad, con un oncólogo, con el clínico y con el tratamiento psicológico que puede llegar a necesitar para afrontar este problema a una edad joven. Porque generalmente se tiende a preservar obviamente la vida de la paciente y no se tiene tanto en cuenta si esa mujer va a querer o no va a querer ser madre. Claro, es como que se prioriza en este caso la vida. Muy sensible, que muchas veces entran en juego los tiempos de los tratamientos y los tiempos en que nos lleva realizar una metodología que esté destinada a preservar la fertilidad. Entonces, generalmente hoy en día la comunidad profesional cuenta con el asesoramiento indicado, es poco frecuente, pero la idea es que bueno, que nos mantengamos informados de que existe este tipo de técnicas para un eventual diagnóstico. Claro, bueno, primero vendrá todo este momento de aceptación, ¿no? Cuando aparece este diagnóstico. También hay que recordar, Pau, y bueno, y hoy lo vamos a decir en este programa, que hay muchas personas que salen airosas, ¿no? De esto, porque bueno, hace unos años atrás, como también lo dijiste vos, escuchar la palabra cáncer en un diagnóstico médico era muy fuerte. Es decir, bueno, es una sentencia, ¿no? Que me están dando, y hemos visto que no es así. No es así. Bueno, eso es uno de los fundamentos por los cuales se desarrolló la preservación de la fertilidad. Por un lado, la supervivencia al cáncer ha aumentado exponencialmente desde hace muchas décadas, en parte por digamos la mejoría en los tratamientos. Y por otro lado también evolucionó mucho la medicina reproductiva y las técnicas de reproducción asistida. Claro. Entonces, bueno, esos fueron los dos factores que hicieron que se desarrolle esta área de la medicina reproductiva, que es sumamente interesante. O sea, darle la posibilidad a una mujer que ha pasado por un cáncer de tener un hijo es algo muy, pero muy importante y tiene un aspecto desde el punto de vista psicológico, biológico y hasta médico. ¿Y cómo sería entonces, Paula? Vamos a contarle un poco a la audiencia, digamos, cuando una mujer recibe este diagnóstico, ¿qué se hace entonces para preservar esos óvulos? Generalmente, bueno, se tiene en cuenta varios factores para ver qué tipo de técnica es más adecuada para la paciente. Por un lado, la edad de la mujer, en el momento en que es el diagnóstico, es lo más importante, porque, como vimos ya en un programa, la edad de la mujer es la que marca, digamos, su reserva ovárica o qué capacidad tiene esa mujer de tener un hijo propio con sus óvulos. Claro. A mayor edad, obviamente, es menor la posibilidad, una paciente más joven tiene mayores posibilidades. Y después tenemos en cuenta qué tipo de tratamiento y qué tiempo se dispone para indicarle una técnica de preservación de la fertilidad. Obviamente que eso lo va a definir el especialista en medicina reproductiva, pero a saber hay diferentes métodos. Dentro de ellos, uno que dejó de ser experimental ya hace rato y se lleva a cabo muy frecuentemente por cuestiones de maternidad diferida por causa social, es la criopreservación de ovocitos. Es una técnica que está muy desarrollada, que incluso acá en Rosario existen laboratorios que tienen un excelente nivel de calidad y que lo realizan de una manera muy correcta y consiste en la recuperación de óvulos de esa paciente y en la criopreservación de los mismos para que luego ella, cuando pase por el tratamiento y esté, digamos, libre de recaída y con una sobrevida aceptable, se puedan utilizar esos óvulos. Y dentro de las técnicas, digamos, quirúrgicas, existe, por ejemplo, la preservación del útero en pacientes que tienen cáncer de cuello de útero, eso se llama traquelectomía, que se hace en diferentes estadios iniciales de cáncer de cuello de útero. También se puede hacer lo que se llama transposición de ovarios, que es algo que se hace durante la cirugía para sacar el ovario del campo de radiación, si es que la paciente necesita radioterapia.
Y luego hay diferentes técnicas, por ejemplo, en algunos tumores de ovario que son muy, digamos, de diagnósticos recientes y estadios tempranos, se puede preservar el otro ovario sano y darle la posibilidad a la mujer de poder preservar su fertilidad. O sea que depende, digamos, también de cada caso, no claro, solamente no es preservar técnica, los óvulos y listo, sino que tiene que ver también qué es lo que tiene esta persona. Puede ser quirúrgico, puede ser a través de esas medidas. Y después, bueno, hay otras técnicas que son experimentales, que es la criopreservación, por ejemplo, del tejido del ovario. Pero eso, bueno, hay unos casos reportados a nivel mundial, muy pocos, pero bueno, sigue siendo una técnica experimental. ¿Y qué dicen las estadísticas, Paula? Digo, con todas estas mujeres, incluso vos como profesional, ¿no? Que tenés aquí tantas pacientes, que bueno, son pacientes oncológicas, pero que también tienen el deseo de ser madres. Bueno, o sea, uno de los puntos fundamentales al hablar con la paciente de este equipo, como yo te decía, multidisciplinario, es en no generar falsas expectativas y ser realistas con los porcentajes. Depende mucho, como te decía, de la edad de la paciente y de qué técnica se utiliza. Pero, o sea, el éxito que se mide en el porcentaje de recién nacidos vivos y sanos varía también de acuerdo a la técnica. Estamos hablando desde un 20 a un 40% con las mejores técnicas, pero bueno, que son porcentajes de lo más aceptables al no haber otra alternativa. Claro. Bueno, pero bien, digo, sí. Lo importante igualmente, es... o sea, todo está, o sea, se trata individualmente con la paciente y digamos que ese tipo de porcentajes se informa previamente al tratamiento para que la paciente junto a la pareja, o si no tiene pareja, lo pueda decir de la manera en que lo desee. Pero sí saber de que existen. Y existen otras técnicas que son las medicamentosas, que no están avaladas como único tratamiento, quizás sí son bastante utilizadas en la infancia, pero no se recomiendan a usar medicamentos solamente como único método de preservación de la fertilidad. Bien, Paula. En el caso de mujeres que han pasado por una situación, ¿no? de haber tenido el diagnóstico de cáncer, luego han logrado salir adelante, ser mamás, ¿qué es lo que sucede con la lactancia? ¿No? Hablamos de cáncer de mama. ¿Eso influye? ¿Tienen que tener algún tipo de recaudo? ¿No van a poder darle su propia leche al bebé? Bueno, eso depende de muchos factores. O sea, por un lado, de la paciente que tuvo cáncer de mama, que realizó el tratamiento y que se encuentra libre de recaídas, se le recomienda más o menos alrededor de 2 años no embarazarse para no aumentar el riesgo de recaídas y para que obviamente los cambios que se producen en la mama, tanto por el embarazo como por la lactancia, no dificulten los controles que se dan posterior al tratamiento del cáncer. Y por otro lado, tu pregunta también depende en parte del tratamiento quirúrgico que recibe esa paciente. Claro. Hoy en día en mama está demostrado que en determinados tumores la cirugía conservadora tiene misma sobrevida que la mastectomía. Entonces, si esa paciente fue sometida a una cirugía conservadora y de la otra mama está sana, podría tener la lactancia. Pero siempre y cuando hay que evaluar si recibe radioterapia y un montón de factores que se evalúan individualmente al momento de poder realizarlo. Pero siempre, dando el mensaje que es posible, ¿no? Después tener esto, ¿no? Un Exacto. niño y poder ahí brindarle la lactancia. Vamos a desmistificar algunas cuestiones, ¿no? En aquellas mujeres que llevan adelante, tratamientos con ingesta hormonal, que esto se hace de forma recurrente. ¿Tiene alguna consecuencia que esté ahí vinculándolo con el cáncer? Bueno, es una pregunta bastante recurrente en el consultorio y muy interesante. Hoy en día no hay una evidencia científica formal que demuestre que un tratamiento hormonal o una determinada cantidad de tratamientos hormonales aumente el riesgo de realizar, por ejemplo, un cáncer hormonodependiente como es el cáncer de mama. Sí sabemos que hay diferentes factores de riesgo, por ejemplo, como te decía, nuevamente la edad, los antecedentes familiares. Esto también, influye. Es muy importante. Sí, ¿por qué? Porque hay, dentro de los cánceres de mama, alrededor de un 10% son de causa hereditaria. Y a veces ese cáncer hereditario, aunque la paciente tiene predisposición a realizarlo por su antecedente familiar, no lo sabemos en el momento de administrar un tratamiento hormonal. Entonces, en base a la historia familiar de la paciente, se es un poco más cauto con la edad y con los controles, obviamente, y la cantidad de tratamientos.
Pero bueno, hay una cuestión, o sea, tu pregunta está bien formulada porque eso es algo que se viene investigando hace rato. Hay un médico que es argentino, que vive en Estados Unidos hace muchos años y que fue pionero en hacer este tipo de investigaciones, como se ha demostrado que ser madre a una edad joven disminuye el riesgo de cáncer de mama. Entonces, bueno, evidentemente hay una relación, pero todavía no está demostrado. Ajá. Y lo mismo, bueno, sucede con la ingesta de anticonceptivos, ¿no? Que bueno, también puede llegar a ser un mito. Exacto. Desde hace mucho tiempo circula ahí socialmente que, bueno, que consumir durante muchos años puede Exacto. traer esto como consecuencia. Exacto. Hoy en día hay una serie de recomendaciones, como por ejemplo, no se administran durante muchos años en pacientes que tienen antecedentes, por ejemplo, en su familia de primer grado, de cáncer de mama o de otros tumores hormonodependientes, y se trata de seguir ese tipo de recomendaciones. Pero, como te decía, no hay una evidencia científica formal que diga que al tomar anticonceptivos orales aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Bien, Paula. Y en cuanto a las campañas de prevención, si bien vemos que en estos últimos años esto ha aumentado, ¿no? Y la sociedad, sobre todo las mujeres, están más informadas sobre, bueno, acudir, como dijimos antes, por lo menos una vez al año a llevar ahí adelante los controles. Bueno, siempre es bueno reforzarlo, el mensaje. Exacto, exacto. Hoy en día sabemos que el diagnóstico precoz del cáncer de mama, en la mayoría de los casos, o sea, estamos hablando de un 95% de los casos, tienen curación. Y eso no es un dato menor, o sea que solamente se logra con el diagnóstico precoz. Por eso insistimos a través de los medios de comunicación y de las campañas en que dar a conocer un diagnóstico no significa una sentencia de muerte, claro. Sino que realizando un tratamiento de una manera adecuada y con la disponibilidad de medios que tenemos hoy en día, probablemente y casi en un 100% va a ser solo un recuerdo y un antecedente. Claro, ir sin miedo a los controles, también esto, ¿no? La mayoría, digo, tiene como este temor a escuchar después lo que no se quiere escuchar, pero no hay que ir con esa idea, claro, sino todo lo contrario. Estamos llevando adelante un accionar para prevenir y que en caso de tener, bueno, cierto diagnóstico, saber que detectándolo de manera temprana, esto se puede... Tiene un alto porcentaje de curación. Exacto. Esa también es la idea, ¿no? Y lo que aportamos desde este programa. Y también interesante cómo, bueno, la ciencia y la medicina han estado avanzando para que muchas pacientes oncológicas puedan preservar la fertilidad, ¿no? Y bueno, y cumplir el objetivo de ser madres, cuando parece que hace un tiempo atrás eran cuestiones impensado, que, claro, que no se podían vincular en lo más mínimo. Es impensado, sí. Sí, es algo sumamente interesante y que fundamentalmente depende de la información en parte de la comunidad para que acuda a realizar los controles, que si hay algún tipo de patología oncológica se detecte de la manera más temprana y que ese profesional pueda asesorar a la paciente y que tenga la menor cantidad de repercusiones a lo largo de su vida, o sea, como por ejemplo el hecho de poder ser madre luego de realizar un tratamiento, ya sea una cirugía o quimioterapia o radioterapia, que sea el tratamiento que se le indique en su momento. ¿Qué sucede, Paula, con las obras sociales? Están ahí llevando adelante la cobertura de todo lo que es, bueno, la parte médica, incluso también imagino, vos antes lo mencionaste también, el acompañamiento psicológico que existe para estas pacientes. En general, desde el punto de vista oncológico, las pacientes o sea, tienen una buena cobertura en la mayoría de los aspectos de este tipo de tratamiento. Tanto en lo que es las técnicas de preservación, depende obviamente también qué tipo de cobertura, pero las técnicas de preservación y el tratamiento, o sea, con el oncólogo, con su ginecólogo de cabecera, con el psicooncólogo. La mayoría de las veces hoy en día se está contando. No hay la misma disponibilidad quizás de métodos hoy en día, a lo mejor en la salud pública, en lo que respecta a las técnicas, fundamentalmente de preservación. Claro, pero es algo que se está desarrollando. Y que está próximo a ofrecerse, obviamente. Sí, porque además es todo un equipo interdisciplinario el que está ahí interviniendo para esta persona, ¿no? Para esta mujer, bueno, que primero tendrá que recibir este diagnóstico y después también, bueno, llevar adelante las acciones para poder criopreservar o, bueno, como antes dijiste, llevar adelante una intervención quirúrgica que puedan concretar luego su deseo. Exacto, exacto.
sí. Eso generalmente la cobertura está asegurada en todos los aspectos del tratamiento. Uh-huh. Antes mencionaste los antecedentes familiares, ¿no? ¿Qué tanta influencia tienen? Tampoco digo, no es para atemorizar desde este lugar, ¿no? Porque mi abuela, porque mi mamá, pero también a modo de informar y bueno, y de concientizar en lo que esto significa. Generalmente, o sea, los antecedentes familiares tienen que ver en el aspecto que, como te decía, alrededor del 10%, fundamentalmente de los cánceres de mama, también de ovario y de otros tipos de enfermedades como puede ser próstata o colon, tienen un componente hereditario. O sea, la mayoría, el 90%, son los que nosotros llamamos esporádicos, que se dan por una predisposición del ambiente, quizás, y por una alteración genética propia del individuo que no es hereditaria. Entonces, bueno, eso da lugar a que se desarrolle la patología. En el resto, que son los hereditarios, por más que no tengamos factores de riesgo, que nuestro ambiente sea de lo más favorable, nuestros genes que heredamos de nuestra familia, al estar enfermos, pueden llegar a provocarnos un cáncer de mama o un cáncer ovario. Hoy contamos con técnicas de laboratorio que digamos, consiste en una extracción de sangre que ni siquiera es necesario estar en ayunas, o sea que es bastante sencillo, para saber si esa paciente es portadora de una mutación en sus genes, que es la alteración que yo te decía. Y de esa manera poder prevenir de otra manera que se llevaría a cabo en una paciente que forma parte de la población general. Ah, mira, esto es interesante lo que dijiste, sí. Porque por ahí no tiene tanta difusión, ¿no? Que con solo un análisis de sangre uno puede también conocer desde ese lugar y llevar adelante una tarea de prevención. Son técnicas, digamos, que lo que hacen es estudiar al gen de una manera completa para ver si tiene alguna alteración genética, que es, como para decirte, no es una analogía, pero es parecido a lo que se hace, por ejemplo, a un embrión antes de ser implantado o transferido. Claro. Hoy en día también se hace el diagnóstico preimplantatorio a nivel gestacional, o sea que hay ciertas patologías, por ejemplo, las mutaciones genéticas que hacen desarrollar cáncer en una persona, que se pueden hacer en un embrión antes de transferirlo. Impresionante, digo, bueno, hay mucha información, mucha información para lo que se están viendo, pero bueno, es lo que hoy permite la ciencia, la medicina. Exacto, y que son técnicas que están disponibles, estudiadas, que son eficaces, y que fundamentalmente demostraron en el caso del cáncer hereditario en reducir la mortalidad en las pacientes que son portadoras de ese tipo de mutación. Claro, siempre pensando en esto, ¿no? En la vida, ¿no? Y generar un beneficio para la generación que ahí continúa, ¿no? Que creo que también es lo valioso y es lo importante. Bueno, los hombres también, ¿no? Si bien hoy nos abocamos básicamente a las pacientes oncológicas, hay muchos hombres que también pueden tener este tipo de diagnóstico y que, bueno, pueden igualmente preservar. Se puede realizar preservación de semen, y que tiene unas muy buenas tasas de conservación. Y en ese caso, o sea, en el hombre fue, digamos, en los primeros que se estudió y que se demostró que se podía hacer. Después fue en la mujer. Pero bueno, la información y los cuidados y generalmente los controles posterior al diagnóstico de una patología oncológica son similares a los de una mujer. Hay un determinado tiempo en donde se le indica no buscar embarazo con la pareja. Y en caso de que el paciente tenga semen congelado, se puede recurrir a lo mejor después de un tiempo a estudiar su semen, y si está en condiciones, a lo mejor no es necesario usar el semen congelado. Pero bueno, eso obviamente que se evalúa junto con el profesional especialista en medicina reproductiva al momento de que el paciente desee ser padre y luego del tratamiento. Bien, Paula, o sea que tu recomendación sería, más allá de estos controles que hay que hacer de forma periódica, ¿de qué otra manera se puede llegar a prevenir? Bien, fundamentalmente los controles, y después, o sea, saber que los cánceres que hablábamos al inicio y que se desarrollan en las mujeres en edad reproductiva son generalmente los más frecuentes, no solo en la edad reproductiva, sino que en mujeres en la posmenopausia. Y sabemos que todos estos tipos de cánceres tienen factores de riesgo,
y lo que puede hacer una paciente es tratar de reducir esos factores de riesgo a enfermarnos. Sabemos que en el caso del cáncer de mama comparte muchos factores de riesgo, por ejemplo con las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo evitar el sobrepeso es importante, el alcoholismo, el sedentarismo. Bien. Realizar tratamientos hormonales posteriores a la menopausia sin ningún tipo de control médico. Son factores de riesgo que hoy en día están publicados en todos lados y que todo el mundo sabe que son factores de riesgo que aumentan la posibilidad de desarrollarlo. Y con respecto también al cáncer de cuello de útero, sí acudir al control ginecológico para realizar la prueba de Papá Nicolau. Hoy en día contamos con otras pruebas que son un poco más específicas para la detección del HPV, y que bueno, que no dejen de consultar a su ginecólogo de cabecera para asesorarse acerca de este control. Bueno, como haría la abuela, más vale prevenir que curar. Ese es el mensaje, así que te agradecemos una y otra vez por venir, cada vez que te convocamos, Paula, excelente profesional, así que nos encanta siempre ir compartiendo temáticas diversas contigo, ¿sí? Muchas gracias por la invitación, Karina. Estuvo con nosotros la doctora Paula López Breccia, hoy hablando, ¿sí?, de la preservación de la fertilidad en pacientes oncológicas. Bueno, te agradecemos, ¿sí?, por estar ahí con nosotros cada semana aquí en la UOX, en un nuevo encuentro, en cada capítulo. Como siempre, recordarte que podés compartir cada programa, que podés comentar en las redes sociales, proponer también alguna temática que te interese que desarrollemos. Los esperamos en el próximo. ¿Y ustedes para cuándo?